Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy como siempre os traigo un caso más, pero esta vez os voy a traer un caso muy peculiar que sin ninguna duda dio muchísimo que hablar, y no solamente eso, es que cambió la historia de España. Es verdad que no sigue el orden cronológico que habría prometido, porque sabéis que mi cabeza funciona como una lavadora y cuando se pone a centrifugar, digamos que es un peligro andante. Y bueno, pues siempre digo que voy a tratar los crímenes del siglo XX, o sea, XIX y XX, y al final realmente me quiero referir a los del XX y el XXI, porque los del siglo XIX son básicamente el de Jack el Destripador, por ejemplo. O sea, que son los crímenes del XX y XXI. Y empecé concretamente por el tema del asesinato de los marqueses de Urquijo, que fue en el año 80, pero sin embargo siempre tuve en mente realizar, por supuesto, un vídeo sobre este crimen en concreto que vais a alucinar todos aquellos que no lo conocéis. Los que queráis seguir oyendo estas historias, os recomiendo que os suscribáis al canal porque la verdad es que hay casos que ponen los pelos de punta. Y básicamente, bueno, pues ya os digo, he tenido que retrotraerme al año 1910 porque, como os comento, este crimen no se podía pasar por alto. Fue un crimen que también a mí en su momento, cuando lógicamente salió la película, porque ya os digo, fue un caso muy mediático y que cambió la historia de este país, porque estamos hablando de que debido a este caso se cambió el Código Penal, nada más y nada menos, con lo cual estamos hablando de un caso muy importante. Las imágenes son penosas, como podéis observar, ya que estamos hablando del año 1910. Y bueno, también fue la primera vez que una película literalmente fue censurada en España. La película sobre este tema la realizó la directora de cine Pilar Miró, que ya falleció bastante joven, por aquel entonces, que era una persona pues bastante subversiva, digamos. Para unos pues era muy buena, para otros era muy mala. Lo de siempre. Y luego, bueno, pues la conoceréis básicamente porque conoceréis a su hijo Gonzalo Miró, que creo que ha llegado a participar en alguno de estos programas chorraje en la tele, tipo Masterchef y demás. En fin. Bueno, concretamente, en el año 1910 dicen que hubo un truculento, sangrante y terrorífico crimen en la provincia de Cuenca. A día de hoy todavía y durante mucho tiempo se mantuvo, digamos, pues todo lo que es la leyenda que creó este caso y, digamos, un gran cartel de ciego al que acompañaban unas coplas incluso repletas de riplos y de espeluznante humor campesino. Entonces, básicamente, todo empieza a finales del mes de agosto, en el que, bueno, pues aparece un personaje que era del pueblo, de toda la vida, llamado José María Grimaldos López, alias El Cepa, que, digamos, bueno, pues era un personaje bastante extraño, medía menos de 1,50 m, se le consideraba incluso un poco retrasado mental. Digamos que sufría de una peculiar atracción por el nomadismo. De tiempo en tiempo dejaba su casa o pasaba algunos días fuera, perdido por los caminos, dedicado un poco a mendigar o a cualquier caso de trabajo por ahí que se le ofreciera y demás, ya sabéis. Y bueno, llega un buen día que desaparece de manera definitiva, y entonces su familia lo espera y el hombre pues no aparecía. Entonces, cuando se percatan de que está tardando, perdón, mucho más de lo normal, pues lógicamente empiezan a pensar que algo le había ocurrido, como es lógico. Así que, bueno, pronto se corre la voz de que había sido asesinado básicamente para robarle, y que los ladrones de alguna manera pues lo que habían hecho era desaparecer su cuerpo básicamente. Y bueno, pues este señor se le veía habitualmente con dos amigos, si es que se les puede llamar así, a los que la familia además señala como culpables, que son concretamente Gregorio Valero Contreras el Varela y León Sánchez Gascón. León es este que veis aquí, ¿vale? Y en este caso que vemos aquí estaríamos hablando de Gregorio. Entonces, el primero era de oficio labrador
y el segundo básicamente mayoral de ganado. Entonces, bueno, la familia del desaparecido, ya os digo, como tampoco aparecía el cadáver, que ya sabéis que si no hay cadáver no hay delito, pero bueno, como sabemos sí que es así, porque en el caso de Marta del Castillo, de hecho a día de hoy, es así, o sea, porque hay una persona que ha confesado el crimen. Entonces, en este caso, pues ya os digo, empiezan a comentar pues eso, que estos dos tipos habían acechado al Cepa y digamos que lo habían matado, ya os digo, por dinero, parece ser. Entonces, pues llevaron a cabo una acusación teniendo en cuenta diversos elementos conservadores del lugar, particularmente el cacique señor Contreras y el cura de Tres Juncos, don Rufo, que tenían fama de ser descreídos en materia de religión, incluso algo anarquistas, y en cierta ocasión parece ser que Gregorio había pasado algún tiempo en la cárcel por pegar a un recaudador de impuestos, y León incluso había golpeado a un agente electoral de Contreras que había insultado a su amigo, tachándolo literalmente de libertario y revoltoso. Entonces, en un principio, el gozo se quedó en un pozo ante la actitud del juez don Antonio Rodríguez, al que los reaccionarios se referían como ese juez liberalote, porque este magistrado hizo algunos interrogatorios y mandó a la Guardia Civil a que efectuara algunas inspecciones y registros, pero como no se encuentra absolutamente nada delictivo, decidió archivar el caso básicamente. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que estamos hablando de que del momento histórico, que como yo siempre digo es importante situarse en la época en la que ocurrió el suceso, y que básicamente era pues una zona de influencia sin ninguna duda del Partido Conservador, como lo que era en todo el campo de Castilla, y el caciquismo oligárquico pues seguía siendo la única forma de gobierno ante las nuevas corrientes. La reacción conservadora además pues se había reforzado, y digamos que de hecho unos pocos años más tarde, ya en 1919, se da una descripción de que Cuenca es una de las capitales más desgraciadas de España, religiosa, muy religiosa, digamos como todas las ciudades abandonadas y largo tiempo sin comunicaciones, y que además su cacique era un hombre muy rico, su diputado otro hombre muy rico, y ambas impresiones, bueno, pues es muy probable que pudieran casi suscribirse hoy mismo y que son muy importantes para este crimen, ¿no? Digamos que estábamos en una provincia, lo primero, cuya población campesina tenía una tasa de analfabetismo cercano al 70% en el primer cuarto de siglo. Por eso fue protagonista por 2 veces de las páginas de los periódicos e incluso de las pesadillas temerosas del pueblo llano, de todo el país. Bueno, como os comento, como las imágenes son tan malas, directamente algunas imágenes que os voy a poner van a ser directamente de la película, ¿vale? Que ya pueden ser a color o bien pueden ser en blanco y negro, porque, bueno, pues son muchísimo mejores y está muy bien recreada, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues algunas de las imágenes, como os comento, van a ser directamente sacadas de ahí, precisamente por ese motivo, porque aparte de la imagen que os he mostrado al principio, pocas más cosas hay efectivamente de este tema, ¿no? De lo que son fotos que sean medianamente aceptables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos como la Guardia Civil, bueno, pues lleva a un hombre y demás, y básicamente parece ser que después de que el juez decida archivar el caso y que el asunto se quedase dormido, básicamente, parece ser que llega un momento que estalla con mucha más fuerza, porque, como pasa siempre en estos casos, unos pocos años más tarde, el juez Rodríguez había sido trasladado y su sucesor fue don Emilio de Isasa y Echenique, que era un hijo de un ministro de Cánovas y era ya un hombre de ideas que conciliaban mucho mejor con las de Contreras, o sea, muy, muy conservadores. Entonces, en el interés, digamos, que habían provocado los hechos que tuvieron una grave repercusión en el país,
entre ellos la Semana Trágica de Barcelona y particularmente el asesinato de don José Canalejas a manos del anarquista Pardiñas en la Puerta del Sol, pues no fue muy difícil que este nuevo juez abriera el caso y, digamos que basándose en insignificantes pruebas, ordenará directamente la prisión preventiva contra estos amigos León y Gregorio, a la vez que mandó llamar pues, a un cierto teniente Taboada de la Guardia Civil para que llevase adelante las investigaciones correspondientes, por lo que los presuntos asesinos estuvieron en la prisión de Belmonte, lo primero pues bastante más de lo que habían pensado en un principio. Esta imagen es real, concretamente de León, ¿vale? Y bueno, pues digamos que durante los meses que duraron las investigaciones, el juez Isasa pues se limitó básicamente a interrogarlos una y otra vez, y venga, dale que te pego, sabiendo solo a medias lo que ocurría, y aquí es donde vamos a lo fuerte del tema también, a medias en los sótanos de la cárcel Juzgado. Daros cuenta, como os comento, que estamos en el año 1910 y que estamos hablando de un pueblo muy, muy conservador, y que ya sabéis que en aquellos momentos incluso seguía existiendo la pena de muerte, como el garrote vil, el fusilamiento y demás, y que bastaba con ir contra el sistema para que pudiese ser una causa de arresto e incluso de asesinato. Eso es así, lamentablemente. Entonces ya os digo, estos chicos, estos chavales, señores, cuando son detenidos, pues lógicamente se resisten a declararse culpables de las acusaciones, pero digamos que su fortaleza de alguna manera fue quebrantada de la forma más directa posible, y aquí sí que podemos hablar directamente de la tortura. Bueno, lo primero, ambos fueron encerrados durante varios días seguidos en celdas minúsculas, en completa oscuridad, privados de cualquier clase de alimento o bebida. O sea, es que es muy, muy fuerte, ¿no?, lo que se hacía por aquel entonces. Como sabemos que al Lute también se lo hicieron, a todos los que conocieran, al Lute también le dieron para el pelo varias veces. Y digamos que parecía ser que el final de este calvario era cuando eran conducidos a otra habitación, donde resulta que no solamente era un alivio, sino que eran golpeados durante horas, donde además previamente eran despojados de sus ropas para que no las ensuciaran. Imaginaros también, o sea, es que esto es muy... Me parece una tontería, pero que te tengan ahí desnudo delante de un montón de gente, que encima te está torturando, se están riendo de ti y demás, jolín, es que eso son humillaciones que son muy serias. O sea, a mí es que esto, ya te digo, o sea, tanto viendo esta película, que ya no la, es la típica película pues que también ves una vez y ya no la ves más, y lo mismo la del Lute y tal, ¿no? Sobre todo pues las primeras donde se ve todo lo que le hacen y demás, bueno, en fin. Ya independientemente de que una persona pueda ser más o menos culpable, pues evidentemente se cometían auténticas atrocidades. Que te voy a decir una cosa, a día de hoy hay determinados delincuentes y determinados asesinos, a los que no voy a nombrar, que para mí sí que merecerían este tipo de cosas, y me vais a perdonar porque no dices esa violencia, pues total, pero desde luego, ya te digo, si no es por parte de las autoridades, sí por parte de los otros presos, como digo yo, sobre todo aquellos que atentan contra la vida de los niños. Ya os lo he dicho varias veces, que para mí no, o sea, no merecen piedad ninguna, o sea, no. Pero bueno, lo que se hizo en este caso, como os comento, sin ninguna duda fue muy duro y cuesta mucho verlo, mucho. Ya os digo, por cuestión de calidad voy a ir alternando con imágenes de la película. Básicamente, aparte de golpearlos y dejarlos desnudos, concretamente a León le introdujeron astillas entre las uñas, de manera que algunas se le saltaron. O sea, es que no podemos imaginar cuando nos hacemos incluso un padrastro de estos que con la tontería se hace una herida, pues nos está picando, o sea, es molesto de narices. Incluso cuando se nos da la vuelta a una uña, y siento ser tan específica, también duele de narices. Imaginaos el dolor. Yo ya os digo, cuando vi la película, es la típica película que ves solo una vez y punto.
Es que digo, Dios mío, o sea, qué dolor tan espantoso, qué tortura tan dura. O sea, yo la verdad es que flipo. Y digamos que los torturadores además les dieron alimentos especialmente salados sin darles ni una gota de agua. O sea, muy fuerte. Digamos que las pocas veces que se atrevieron a denunciar al juez lo que estaban haciendo con ellos, cuando los retiraban del tribunal, pues eran atajados rápidamente por algunos de sus guardianes, que lo que decían al magistrado básicamente eran que esas heridas porque se las habían hecho ellos, porque estaban locos, porque querían impresionar al juez, es decir, que lo que se suele hacer siempre en estos casos, básicamente. Entonces, os podéis imaginar que bajo esta presión y demás, pues se obtiene rápidamente la confesión que tanto deseaba tanto el juez como la Guardia Civil, y tanto León como Gregorio pues le cuentan al juez efectivamente su delito con pelos y señales, y lo que es más, en cada nueva sesión digamos que salían inéditos detalles truculentos a relucir, un poco como pasó literalmente con Miguel Ricard. Entonces, bueno, pues lógicamente este juez se cree a pies juntillas estas declaraciones, por supuesto, y digamos que llegó un momento incluso en que básicamente lo que cuentan es que habían atacado al famoso José María Grimaldos el Cepa, que había sido efectivamente muerto para robarle, que se le había dado con un palo, que le había aplastado el cráneo y luego que lo remataron con un navajazo. Y que además el cuerpo había sido enterrado salvo la cabeza. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Digamos que al excavar en el sitio que los supuestos autores señalaron en que estaban los restos, pues no se encontró nada. Así que, bueno, pues tuvieron que cambiar lógicamente la declaración, diciendo básicamente que lo que habían hecho era despedazarlo y habían echado los trozos a los cerdos que se lo habían comido. Bueno, como me imagino que sabréis, una de las maneras, por no decir, vamos, la mejor manera de hacer realmente desaparecer un cuerpo es precisamente eso, echándolo a los cerdos, porque no dejan ni resto los tíos, o sea, es que se lo comen absolutamente todo. Eso sí que no se andan con miradillas ni nada, o sea, los hacen desaparecer. Entonces es una de las mejores formas que existe, ya os digo, de hacer desaparecer un cuerpo, y espero no darle con esto ideas a ningún pirado o cosas así. Entonces, además, lo que era curioso era que los detenidos no se ponían de acuerdo en sus declaraciones, entraban en contradicciones constantemente. Pero, bueno, parece ser que al fin, después de hacerles ya un oportuno interrogatorio de nuevo en los sótanos, esta vez ya con los dos juntos, pues se consigue lo que es la versión definitiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que digamos que unos meses más tarde, con todo ya resuelto, pues son juzgados en Cuenca y condenados básicamente a 18 años de cárcel cada uno, a la que además los abogados de oficio les dijeron que debían dar gracias o debían agradecer, ya os digo, de no haber sido condenados al garrote vil, ¿no? Porque era a lo que se llevaba en aquella época por este tipo de delitos, pero sin ninguna contemplación. Bueno, aquí para que veáis una recreación muchísimo más, digamos, realista, tenemos una de las imágenes de la película donde vemos precisamente pues, todo lo que le están haciendo a León concretamente, un guardia civil, como veis ahí, sujetado por otro miembro de las fuerzas de seguridad, y bueno, le están haciendo pasar por un auténtico calvario en el que le hacen literalmente de todo. Y de hecho este caso digamos que fue tan digamos mediático de alguna manera que incluso Pío Baroja realizó digamos una corta obra de teatro que tituló El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, que digamos que, aunque no es la misma historia, pero sí que se basa en este hecho, en los hechos de Cuenca. Ya os digo que es que estaba en boca de todos. Entonces, en este caso de Pío Baroja, pues es básicamente lo mismo, que hay un condenado a muerte tras la desaparición de su novia, y confiesa el crimen
Y ya os digo, en fin, pues un poco lo mismo que aquí. Y en este caso, digamos, pues según se aclaró más tarde, era la única forma que tenía el hombre de tomar una buena comida como condenado, como a los condenados les corresponde, y de fumarse, si es posible, un buen cigarro. Así que, bueno, básicamente... Bueno, ya veré luego cómo hago para censurar un poco esta imagen. Aquí tenemos otra imagen terrible, ¿no? De lo que es la película, de una de las torturas, de las muchas que sufrieron. Básicamente lo que tiene en la boca es un gancho de hierro, que es como una... ¿cómo os diría yo? Tiene como una curvatura con un pincho, digamos, que es lo que le están clavando básicamente en el paladar, literalmente. O sea, es que fue una auténtica barbaridad lo que les hicieron a estos señores, en fin. Entonces, bueno, pues como os comento, son condenados a esta condena de 18 años de cárcel. Y los señores, pues, ya os digo, esto es en la Audiencia Provincial de Cuenca en mayo de 1918. Y digamos que Gregorio fue internado en la prisión de San Miguel de Valencia y León a la central de Cartagena. Y los dos cumplieron sus condenas, aunque bueno, gracias a algunos indultos, a pesar de la época en la que estamos, salieron en libertad en julio de 1924, no obstante se habían comido 12 años de cárcel. Entonces, bueno, pues básicamente ya os podéis imaginar. La situación de estos hombres, sin ninguna duda, fue dura. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí viene lo que es el final de esta truculenta historia, que tiene narices y que yo sinceramente, en parte, y lo digo de broma lógicamente, pero digo, mira, ya después de todo lo que me han hecho, de todo lo que he pasado y tal, te juro que te mato, entre comillas, ¿no? Porque ya os digo, un buen día resulta que el tipo este, el Cepa, el supuesto desaparecido, pues resulta que aparece tan pancho y tan ancho. Ya os digo que tenía la costumbre de desaparecer de vez en cuando, pero bueno, desapareció una semana, 2 semanas, 3 como mucho. Pero claro, aquí estamos hablando de una desaparición de años. De hecho, estos señores estuvieron 12 años en la cárcel. Y resulta que el tipo, pues así tan tranquilo, aparece de nuevo. Y imaginaos lo que supone esto. Es que claro, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte, o sea, es un final inaudito para todos aquellos que no conocieran el caso, porque, bueno, todo lo que se había hecho de arrancarles a la fuerza una confesión, acusarlos de asesinato, ir a la cárcel por un delito que no habían cometido, la violencia que se ejerció sin ninguna duda sobre ellos, es que esto fue brutal. Tuviendo que llegar a declarar que trocearon su cadáver, o sea... Es que hasta la propia mujer de Gregorio acusó a su marido, porque estaba convencida que había cometido el crimen. Entonces, claro, también para ella poder salvarse de la cárcel y no ser de alguna manera sospechosa de encubrimiento, pues, y poder seguir atendiendo a sus hijos, no tiene ningún problema en hacer esto. O sea, que es que estamos hablando de algo, ya os digo, muy fuerte. De hecho, se llegó a afirmar, digamos, la defunción de Grimaldos del Cepa, ¿no? Que se inscribió en el registro civil de Osa de la Vega el 11 de noviembre de 1913. O sea, haciendo constar que la muerte se produjo entre las 8:30 o 9 de la noche del día 21 de agosto de 1910 en el Palomar de Virgen de la Vega, como consecuencia, ya os digo, de haber sido asesinado por Gregorio y León. Entonces se añade además que no había podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado, ya que, como os comento, los cerros no dejan ni rastros, en teoría. Así que ya os digo que aunque no había ni cuerpo ni se habían encontrado restos del pastor desaparecido, y pese a que los procesados se cansaron y negaron en infinitas ocasiones en el juicio haber participado o tener algo que ver o saber algo sobre el crimen, se les consideró, evidentemente por las torturas a las que fueron sometidos, autores del homicidio. Y ya os digo, parece ser que en acción conjunta y provistos de un garrote y un cuchillo, que fue lo que resolvió básicamente el jurado tras apenas media hora de deliberación.
Entonces, bueno, pues ya os digo, de repente, y al cabo de 2 años de que ellos salieran de la cárcel, pues llega la sorpresa tardía. Grimaldos estaba vivo, y estaba bien vivo además. Por lo cual el párroco del pueblo de Mira, en la misma provincia, envía rápidamente una carta al cura de Tres Jungos, en la que le pide básicamente la partida de bautismo de José María Grimaldos porque iba a contraer matrimonio. Entonces, claro, el sacerdote se quedó asombrado. Dice, ¿no era Grimaldos el pastor asesinado y echado a los cerdos? O sea, no habían pasado 2 hombres 12 años en presidio por su muerte. Entonces, claro, lo primero que piensa es que debía de tratarse de un error. Pero claro, pronto se confirma que Grimaldos vivía en Mira y que se iba a casar. O sea, que básicamente 2 hombres habían pasado 12 años en la cárcel por un delito que no cometieron porque no hubo delito alguno. O sea, que yo es lo que os digo, después de todo lo que me ha pasado y tal, apareces vivo y coleando y ahora sí que digo, como ya he cumplido la condena, digo, te juro que te mato. Es broma, ¿no? Pero evidentemente es como para decir la madre que te hizo. Entonces, aquí hay muchas preguntas, ¿no? Lo primero de todo, bueno, aquí vemos al pobre Gregorio Real con su mujer. Lo primero de todo es que, ¿cómo es posible que nadie se enterara de nada de lo que estaba ocurriendo o de lo que ocurría con este señor del Cepa? Nadie dijo lo que le pasaba, que tenía esa costumbre de desaparecer de vez en cuando, mendigar y demás, que dónde se había metido durante todo ese tiempo, que qué hizo, que cómo es posible que no se enterase de que lo habían considerado muerto, que de hecho había una partida suya de defunción, y de que 2 hombres habían ido a la cárcel por su muerte. O sea, ¿dónde se había metido para no enterarse de algo que, ya os digo, fue vox populi? Es que todo el mundo conocía el crimen de Cuenca. Entonces, claro, básicamente esto, imaginaos, o sea, es que, bueno, creo, bueno, pues como os podéis imaginar, es que no podía ser de otra manera, es que esto es muy fuerte, señores, o sea, lo que pasó. Entonces, claro, el Cepa, Grimaldos, explica al juez que el 21 de agosto de 1910 ni se despidió de su amo, ni se llevó su ropa, porque el tío se iba a los baños de la Celadilla con ánimo de volver a los pocos días. Pero que después, como se le iba bastante la pinza y como os digo tenía cierto retraso mental, pues decide trasladarse a Campo Robles, en Valencia, donde estuvo trabajando durante varios años como pastor o en la vendimia, y que desconocía completamente que León y Gregorio habían sido condenados por su muerte. Del primero básicamente aseguró que siempre fue bueno con él, y del segundo que apenas lo había tratado. Además cuenta que había escrito una carta 7 u 8 años antes atrás a su hermana, pero que no había recibido respuesta. Lo sorprendente de todo esto, y aquí al loro porque es que tiene mucha tela, es que se sabe que esa carta llegó a su destino y nadie dijo absolutamente nada. Nadie dijo absolutamente nada. O sea, es que es muy fuerte, tío. Muy fuerte. Por lo que, bueno, evidentemente estos 2 hombres inocentes fueron rehabilitados en marzo de 1926. El Ministerio de Gracia y Justicia dictó una real orden en la que sostuvo que había fundamentos bastante, vamos, faltaría más, para estimar que la confesión de León y Gregorio había sido arrancada en el sumario mediante violencias inusitadas y que habían existido descuidos e infracciones procesales durante la tramitación de la causa. Básicamente en el escrito se ordenaba al fiscal que interpusiera un recurso de revisión ante el Supremo, porque esto no podía quedar así. Parece ser que en un libro editado por el Alto Tribunal en el año 2014, en el que recordó este y otros procesos célebres seguidos en sus 200 años de historia, se indica que el Supremo interpretó de forma flexible por primera vez este recurso. Aunque digamos que para interponerlo los condenados debían estar en la cárcel, señaló en su sentencia que repugnaba a la conciencia negar al que cumplió una condena injusta la íntima satisfacción de verse rehabilitado. Y manifiesta concretamente que es un proceso fallado con error evidente, la revisión es más humana, más necesaria y más conforme a los fines sociales y de justicia.
Así que bueno, a raíz de esta sentencia se intentaron depurar responsabilidades con escaso éxito. El juez de instrucción falleció en julio de 1926, parece ser que murió de una angina de pecho, pero después se supo que se había suicidado. El forense que asistió a los detenidos durante su declaración ante la Guardia Civil y que indicó en un certificado que no presentaban signos de violencia fue absuelto el tío, ¿sabes? Y tampoco fueron condenados, evidentemente, porque es lo que suele pasar, finalmente los 3 guardias civiles que les tomaron declaración y el secretario judicial, que habían sido acusados de amenazas, coacciones y falsedad. Por tanto, ¿qué pasa? Bueno, pues que básicamente los protagonistas de este lamentable error obtienen, digamos, un empleo como guardas del Ayuntamiento de Madrid y en julio de 1935 el gobierno les concedió, como si eso realmente fuese una... En fin, yo es lo que digo siempre, o sea, nadie te puede devolver la libertad y los años de vida perdidos, y más en este caso. Joder, yo no sé. Una pensión vitalicia de 3.000 pesetas anuales con un efecto retroactivo de 5 años. Entonces, bueno, básicamente al cabo de tantos años, ante lo irreparable, como manifiesta uno de ellos, de nuestro calvario, y después de bien probada nuestra inocencia, ni mi compañero ni yo queríamos que por nuestra culpa se castigase a nadie. O sea, que aún encima eran unas personas tan humildes, tan buena gente y demás, que manifestaron eso, que no querían ya, que lo hecho estaba y que no querían ningún castigo. En fin, yo... que decían que bueno, que básicamente por lo que a ellos respectaba las pesetas que se les daban, pues que las acogían con cariño porque servían para aliviar su situación financiera y demás, pero bueno, que por lo demás no guardaban, digamos, rencor hacia nadie. Yo ya os digo, yo vi la película, se me pusieron los pelos como escarpias. Después de eso estuve investigando el caso, os he hablado hace ya años de La Marinera. Entonces, la verdad es que, bueno, son cosas que ya te digo, hay que verlas, porque una cosa es contarlo y otra cosa es verlo, ¿vale? Y ya sabemos que las películas, lógicamente, en muchos casos, pues a lo mejor exageran, o a lo mejor hay escenas que son, digamos, dramatizadas con fines determinados, como todo el mundo sabe. Pero eso no quita de una realidad, que es que esta gente, ya os digo, fue torturada sin ningún tipo de piedad y fue acusada además y metida en la cárcel por un delito que no habían cometido. Y todo porque este señor, que lógicamente no estaba muy bien de la cabeza, pues decidió largarse sin dar ninguna explicación. Y ya os digo, estas son las cosas que pasan. Y precisamente lo que es también muy fuerte es que, como os digo, la carta que él envió a la familia y que lógicamente fue recibida no se mostrase en ningún momento para, digamos, demostrar el error. O sea, que su familia supo que estaba vivo mucho antes de que estos señores salieran a la calle. Lo cual, ya os digo que es muy fuerte y que también es merecedor sin ninguna duda de algún tipo de condena para estas personas. Es que, vamos a ver, es que es muy fuerte, joder, yo ya os digo. Entonces, bueno, a partir de aquí, digamos que Pilar Miró, que era pues una de las grandes creadoras audiovisuales de España y digamos que sin ninguna duda un personaje muy singular en su tiempo, que de hecho se la describe a aquellos que la conocieron como una mujer muy perfeccionista, incluso hasta la extenuación, con un carácter duro, forjado por una infancia gris, por las herencias de la posguerra y aquel tiempo que le tocó vivir, como a muchos otros, evidentemente. Un mundo de hombres, en el que además su talento fue visto por muchos como atrevimiento y osadía, pero bueno, que ella siempre se mantuvo firme e hizo lo que quiso sin pedir permiso a nadie, y el resultado pues fue la realización de algunos de los títulos, digamos, imprescindibles de nuestra cinematografía, incluyendo esta película. Entonces, El crimen de Cuenca es una de esas obras que, bueno, es una película subversiva, valiente, que removió las conciencias, sin ninguna duda, y las oscuras entrañas institucionales de la España del momento, y es una cinta de la que se cumplen, ya os digo, 40 y pico años, y que cuenta, ya os digo, prácticamente a rajatabla esa historia del error judicial que tuvo lugar a principios del siglo XX
y que se conoció también como el caso Grimaldos. Digamos que fue un relato extraído de la crónica más negra de nuestro país, ya os digo, y contando toda la historia de estos dos pastores que bajo tortura policial y con un crimen que jamás habían cometido, el asesinato del Cepa, pues, pagan esta condena que ya hemos estado hablando. Entonces, cuando años después aparece viva, pues aparece vivo, ya queda constatado que la autoinculpación pues, se debió precisamente a esas persecuciones y abusos que se cometieron sobre ellos, y estos hechos además se quedan probados, como os he comentado, en el Tribunal Supremo, pero en mitad de un clima social y político como el que se veía en España a principios de los 80, y evidentemente que la película de Pilar Miró destapara los trapos sucios de la Guardia Civil en la gran pantalla no gustó mucho al gobierno, con lo cual, como os comento, ¿fue el crimen de Cuenca una vocación de lo que sucedía aquellos años con los GAL? Pues sin ninguna duda hacer una película en aquella época donde se viese a un guardia civil en el año 1979 torturando a un preso de ETA hubiese sido un imposible. Pero sin embargo Pilar Miró sabía que si rebuscabas lo suficiente en el pasado podías encontrar ejemplos de los errores del presente, y actualmente la cinta de Pilar Miró es entendida como relato subliminal de la España de 1979, que ya estamos hablando, ya os digo, de los años 79, que Franco ya había fallecido y estábamos en la época de transición a la democracia, ¿no? Y todavía seguían pasando estas cosas, y como ya os he dicho, sobre todo en el tema del País Vasco, con el terrorismo y demás, o sea, eso sin ninguna duda. Ahora, que fuese más merecido o menos, ya ahí no me voy a meter. Lo que también es destacable de este caso, bueno, aquí tenéis una imagen de Pilar Miró, en el fondo pues se ve una de las imágenes de la película, como os comento. Y lo que fue también flipante, ¿no?, de este caso, digamos que la película fue secuestrada durante 2 años. Y de hecho se iniciaron procesos judiciales y administrativos con el objetivo de paralizar su estreno. Esto es muy fuerte ya en la época de la que estamos hablando, o sea, una censura pura y dura. Y esto basado básicamente pues, en el argumento de que la cinta contenía escenas delictivas, injurias a la Guardia Civil. En febrero del año 80 la Policía Nacional se presentó en la productora con una orden del Tribunal Militar, que tiene narices, con la intención lógicamente de retirar todas las copias existentes de la película. En pleno gobierno, señores, de Adolfo Suárez, Pilar Miró fue procesada por la justicia militar por contar la verdad. Mucha gente sigue diciendo, incluso yo he estado rodeada alguna vez de fuerzas de la seguridad que han llegado a comentar, e incluso pues eso, que bueno, es que Pilar Miró era no sé qué. O sea, que todavía hay gente que sigue pensando que claro, que esta mujer era como era, que eso no fue exactamente así, patata y patata. Pero ¿qué pasa? ¿Quién lo dice? Pues ¿quién lo dice? Guardias civiles que también son un poco chapados a la antigua y que evidentemente no les gustó nada que esto pues saliera a la luz, así como os lo digo. Entonces, hablar hoy en día del secuestro de esa película, ya os digo que tiene mucho o da mucho que pensar, que reflexionar sobre la libertad de expresión que había entonces y ahora. Si nos ponemos en la piel de esta mujer, realizadora en la España de finales de los 70 y conocedora además de que podía ser protagonista de un consejo de guerra, ¿no?, por declararse autora de una película sobre hechos históricos probados, ¿no? Entonces, ya os digo, cuenta incluso con las pericias sufridas por Miró con el crimen de Cuenca. Algunas copias, no obstante, como pasa siempre y menos mal, pues circularon por Madrid de manera clandestina, y parece ser que una de ellas llegó a Alemania, así que el crimen de Cuenca se pudo exhibir en el Festival de Cine de Berlín, celebrado en febrero del año 81, y esto ya hizo lógicamente que todo este tema se destapara, que se empezase a hablar ya a nivel europeo de esta historia, y entonces pues finalmente en España no les queda otra que pasar por el aro, y llega a los cines el 17 de agosto, 6 meses después del golpe de Estado que todo el mundo conoce, y que fue un estreno marcado sin ninguna duda por las amenazas de bombas realizadas por la gente de ultraderecha. Por tanto, los intentos de los fascistas convencidos y demás conservadores por enterrar la película fueron en vano. La campaña contra la cinta logró todo lo contrario, precisamente que se le diese más eco, más que fuerte, ¿no?, todo lo que había pasado.
y que se convertirá de hecho en la película más taquillera de ese año y uno de los éxitos sin duda más grandes del cine español. Os invito a que la veáis, pero que también toméis aire, traguéis saliva y tengáis al lado el mando en todo momento por si tenéis que darle al pause, ya os digo, porque es sin ninguna duda, jolín, es muy duro. O sea, es una película que ya te digo, la ves una vez y sales corriendo, dices, ¡puf! Dices, esto es muy, muy, muy fastidiado. Así que, ya os digo, esto es lo que fue básicamente este lamentable hecho, que bueno, que ya os digo, que ni sería el único, ni muchísimo menos, que habría probablemente muchos otros casos similares y, bueno, pues de vez en cuando hacen falta personas, ya independientemente de cómo fuera ella o dejase de ser. Yo personalmente no la conocí en ningún momento, con lo cual, pero sí que he conocido de manera muy cercana ciertas opiniones, y ya os digo que, a ver, al final se limitó a contar una historia que era verdad, le pese a quien le pese, o sea, pero hay gente que le fastidia profundamente y que de hecho sigue diciendo, es que esa tía no sé qué tal, todavía a día de hoy, ¿no? Ya os digo. Entonces, digamos que, claro, esto fijaos, llevó incluso al sui de alguno de los miembros, porque claro, cuando se dieron cuenta del error que habían cometido con estos señores, pues normal, normal. Entonces, digamos que ella narra el asesinato con gran lujo de pinchazos y golpes, e incluso una alusión religiosa. Que es lo que digo yo siempre, al final la religión es, en fin, no voy a decir lo que he dicho ya miles de veces, y que digamos pasan a la parte en que lo despedazan y lo echan a los cerdos, ¿no? El Cepa de hecho compró las coplas y se prometió a sí mismo que no diría nada de su situación real, porque pensó que lo más probable es que, bueno, pues sacaran, parece ser, a los inocentes de la cárcel y pasara él a ocupar su lugar. O sea, que él realmente llegó a conocer este hecho, pero porque había comprado estas coplas y había oído hablar del suceso, pero que el tío decidió, por miedo a que pudiera ser el incriminado, no aparecer. Lo cual también tiene tela, ¿eh? O sea, tiene tela. O sea, en fin, yo es lo que os digo, que aunque lo digo así de coña, digo, yo ya que he cumplido la condena, ahora sí que sí, te digo que vamos. Entonces, bueno, salvo alguna reducción de indultos por buena conducta y demás, y poder volver a sus casas, digamos que apenas podían trabajar, ¿no? Y su familia era rechazada por todos lados, porque la leyenda negra siempre va a seguir ahí. O sea, una vez que te señalan, es muy difícil quitarte de encima ese peso, a pesar de que se hubiese demostrado su inocencia. O sea, es que la gente del pueblo, aún encima, no los había perdonado por su crimen. Y esa eterna vergüenza que habían hecho caer sobre la localidad. O sea que si no llega a ser, porque ya os digo, el Cepa finalmente decide casarse, porque realmente es por este motivo por el que se sabe, el conocimiento, pues se tiene conocimiento que este señor está vivo, a instancias de su amante. Pues cuando es requerido con el cura es cuando realmente se descubre su identidad, y fue cuando se escribió al cura famoso del pueblo, don Rufo, que todavía, ya os digo, pues no tenía o había perdido la partida de nacimiento, porque claro, estamos hablando de que había hecho un certificado de defunción. Así que, en fin, poco más se puede decir. Queda como un error judicial sin precedentes, sin ninguna duda, y ya os digo que bueno, esto por suerte pues influye en que tiempo más adelante el Código Penal sea modificado precisamente. Y ya os digo que la historia de Lute también está muy relacionada con esto, y él de hecho llega a contar también en varios medios de comunicación pues todo lo que se hacía por aquel entonces. Así que bueno, ya os digo, podéis ver la película si tenéis agallas, por decirlo de alguna manera, y si no, o si no os interesa, pues nada, es lo que hay. Así que nada, lo dicho, ya he dicho mucho, muchas gracias a todos, espero que este caso, a los que no los conocíais, os haya al menos sorprendido por ese final tan imprevisto, y nada más.
Muchas gracias, suscribíos a mi canal si queréis que siga subiendo, no sé, darme un poquito de ánimo para seguir subiendo este tipo de casos. Y luego continuaré, como he dicho, con digamos, una cronología más o menos ordenada de lo que son todos esos delitos de los siglos XX y XXI a raíz de lo de los marqueses de Urquijo, que es donde nos habíamos quedado, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.